Vamos a hablar el día de hoy acerca de los cromosomas y los genes, que son estas estructuras y estos mensajes que están contenidos precisamente en el material genético o a partir del material genético como tal, que cada una de nuestras células tiene y cada una de nuestras células eh, eh, mantiene con una integridad específica en este sentido. Y entonces, lo que nosotros debemos de considerar de manera inicial y retomando un poco los conceptos que hemos revisado, pues es precisamente que este material genético, específicamente hablando, el ácido desoxirribonucleico, el DNA, está contenido en el núcleo de nuestra célula. Recuerden que todas nuestras células son células que se clasifican como eucariotas y que en este caso, pues lo que las define o las clasifica como una célula eucariota, pues es tener un núcleo definido por una membrana. En este caso, esta membrana nuclear impide la salida de manera incorrecta del material genético o en los momentos incorrectos de este material y que esto pueda generar algún daño. Debemos de considerar además que este material genético es el que controla toda la función celular y se organiza de una manera muy importante precisamente para desarrollar estas funciones. El material genético, el DNA, tiene todas las instrucciones necesarias para la formación y desarrollo de un organismo humano o de cualquier otro, pero enfocados en los temas que estamos revisando precisamente son estos organismos humanos, estos embriones, que se van a estar desarrollando a partir de estas instrucciones que están dadas. Algo también que debemos de analizar y que tenemos que revisar es que prácticamente pues nuestras células deben de tener este material genético contenido en el núcleo. Y aquí lo podemos observar. Aquí en la imagen nosotros podemos ver precisamente cómo se encuentra una célula, en este caso con un citoplasma teñido de color azul o marcado con un color azul, algunas vacuolas que están marcadas de color rojo, que están marcadas de color amarillo, y esto que vemos aquí es el núcleo, todo esto que está delimitado por esa membrana de color rosa, ese es el núcleo como tal. Vamos a ver la parte interna de nuestro núcleo, que es en este caso está señalada de color verde y aquí está señalada esta parte de color como morado violeta. Esa zona precisamente es el material genético. Bueno, todo esto es material genético que está ahí, ¿sí? Sin embargo, aquí ya estamos viendo una condensación de ese material genético, cuestión que es muy importante para la división celular, como lo vamos a ver más adelante. En esta otra, lo que podemos ver es una célula precisamente, esta es una célula vegetal, tiene una pared celular muy gruesa, pero además nosotros vamos a poder observar que aquí tiene el núcleo, ¿sí? Aquí lo podemos ver, y hay ciertas regiones, si ustedes observan, que tienen una tinción o una tonalidad más elevada, más fuerte, y precisamente ahí son zonas donde se está dando la codificación o la decodificación de algún mensaje, ¿sí? Específicamente hablando de algún mensaje que esté en el material genético resguardado o que se esté señalando en el momento. Entonces, hay que entender precisamente que en este núcleo y que esas zonas que veíamos con mayor o menor intensidad, pues son precisamente sitios en los cuales se está dando una lectura, una expresión de esa información genética y que esto permite a nuestras células pues desarrollar ciertas proteínas, funciones, procesos, etcétera. El material genético, el DNA, se tiene que organizar de una manera muy particular en el núcleo. Y habrá ciertas zonas que son particularmente importantes porque son regiones específicos, ¿sí? Precisamente que nos permiten tener una instrucción, poder leerla, poder expresarla y generar lo que se está solicitando. Entonces, este material genético está organizado gracias a unas proteínas nucleares que veremos en un momento, y que estas proteínas nucleares más el material genético nos van a formar lo que llamamos como cromatina. La cromatina es esta característica de lo que nosotros podemos leer y expresar o lo que solamente podemos ver ahí como parte de la información genética, pero que en determinado momento puede estar, digamos, apagado o cerrado en esta zona, ¿sí?
Se tienen que ubicar estas funciones en sitios o dominios específicos, que son estos que vemos en la imagen con diferentes colores. Esos son diferentes dominios que están en el núcleo de nuestras células y se localizan, ¿sí?, de manera muy específica con una alta organización precisamente en esta cromatina. Cuando la información genética se condensa, es decir, se empieza a empaquetar, entre mayor empaquetamiento tengamos, pues será más sencillo observar los cromosomas tal y como los conocemos, ¿sí? Como estas formas que representamos con una letra X o con un símbolo de X. Entonces, en estas regiones precisamente es donde nosotros vamos a tener esta información genética. Y estas regiones, a su vez, o estas zonas donde nosotros podemos hacer las lecturas de la información genética, están contenidas precisamente en los cromosomas. En este caso, los cromosomas se forman a partir de la condensación de esta cromatina, de esa información genética, al momento de la mitosis. Vamos a tener que son estructuras que integran esta información genética y en las cuales nosotros vamos a poder ubicar o mantener o contener los rasgos bioquímicos, los rasgos anatómicos, fisiológicos y conductuales que nos definen a cada uno de nosotros. Por ejemplo, la deficiencia enzimática de alguna cuestión a nivel del organismo, pues es un rasgo bioquímico como tal. Por ejemplo, esta susceptibilidad de padecer diabetes mellitus, por ejemplo, puede ser un rasgo fisiológico. El color de cabello, el color de ojos, la estatura, pueden ser rasgos anatómicos que están relacionados con una expresión genética. Y eso tiene mucho que ver, ¿sí? El hecho de cómo son mis progenitores y qué características genotípicas, como por ejemplo el grupo sanguíneo, y qué características fenotípicas tienen, por ejemplo, el color de ojos, el color de piel, cuestiones como estas, ¿sí? Entonces es algo que es necesario observar, es necesario estudiar, precisamente para entender por qué se dan estas cuestiones hereditarias, en este caso, hacia la descendencia, hacia los hijos que vienen precisamente de este tipo de personas. Y los rasgos conductuales que cada vez han sido más estudiados y se relacionan con esta cuestión genética, precisamente porque existe esta posibilidad de expresar en algún momento alguna conducta o alguna cuestión que esté relacionada de manera genética. En algunos casos, pues nosotros podemos llegar a pensar qué tanto en cuestión conductual, pues yo me parezco a mis progenitores, ¿sí? Y en otros casos, qué tanto afecta o implica una cuestión genética a que se desarrolle una conducta particular, por ejemplo, con los asesinos seriales o con los superdotados, ¿sí? Entonces, tiene que ver precisamente con ese tipo de cuestiones y todo eso, pues como vemos aquí en la imagen, pues está contenido en ciertas zonas específicas de este material genético que está dentro de nuestro núcleo. Ahora, el DNA, yo les decía, tiene una gran longitud. Si nosotros lográramos desdoblar todo el material genético que contiene una sola persona, fácilmente podríamos dar una vuelta al mundo, ¿sí? Entonces, la información que tenemos es altísima. ¿Cómo es que se puede decir esto de que una persona le puede dar una vuelta al mundo con su DNA, ¿sí? Y quizás hasta más, pero ¿cómo ocurre esto si técnicamente, pues bueno, no lo vemos? O sea, somos individuos que comparados con esto, pues somos muy pequeños. Esto es porque gracias a las proteínas nucleares que se llaman histonas, la condensación se puede dar, ¿sí? La condensación del material genético se puede dar. Entonces, en este caso, cuando nosotros juntamos 8 histonas, que son estas proteínas de color verde que estamos viendo aquí, que tienen regiones específicas para la metilación, esas 8 histonas o ese octámero de histonas va a tener la función de fungir como un carrete donde se va a enrollar este material genético y vamos a poder partir de esto para poder condensar toda esta información genética en un sitio muy pequeño como es el núcleo celular.
Algo importante es que esta estructura, ¿sí? Este nucleosoma que está formado por el DNA y el octámero de histonas, ¿sí? Va a tener regiones que estén, digamos, abiertas o expresando, o regiones que estén cerradas o que no podamos leer, ¿sí? ¿Eso de qué dependerá? Bueno, dependerá específicamente de las regiones que puedan metilarse. Recuerden que el metilo, pues es un grupo, un compuesto químico que está presente y que en este caso al unirse en estas regiones terminales, pues podremos ver precisamente la apertura. Si ustedes observan, aquí yo puedo hacer una lectura de esta región. Sin embargo, si yo me voy a la de abajo donde no hay metilación, pues esa región que yo quería expresar o que yo quería leer va a estar cerrada, ¿sí? Entonces la metilación es sumamente importante, sumamente necesaria, precisamente porque nos ayuda a esta regulación de lo que nosotros queremos hacer con esa célula específicamente. Y ese conjunto de nucleosomas nos va a dar lugar a lo que conocemos como cromatina. Y la cromatina se va a dividir en dos específicas. Regiones en las cuales podamos hacer una lectura y regiones en las cuales no podamos hacer una lectura y una expresión de genes. ¿Cómo cuál? Bueno, la eucromatina es la región que está metilada y que, por lo tanto, hay regiones abiertas o hay regiones donde se puede acceder a leer, ¿sí? A transcribir precisamente esta información genética y posteriormente a traducirla en el citoplasma gracias al RNA mensajero. Recuerden que esto solamente es DNA, aquí lo podemos ver. Ahí está el DNA, ahí está el octámero de histonas, se da 2 vueltas por cada octámero de histonas, ¿sí? Y si está metilado, pues vamos a tener zonas o regiones más desdobladas, ¿sí? Más abiertas o con una mayor accesibilidad para que lleguen todos los procesos enzimáticos, todos los procesos de transcripción relacionados a esto, junto con las proteínas, y generar el RNA mensajero y posteriormente generar el mensaje que me haya solicitado, en este caso el núcleo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que mencionaba. Nuestros cromosomas contienen el material genético en toda su estructuración, pero solamente hay ciertas regiones que se van a estar leyendo en determinados momentos. Y estas regiones podrán apagarse o encenderse dependiendo mucho del estímulo que estén recibiendo o de lo que se requiera a nivel orgánico. Por ejemplo, una persona que es intolerante a la lactosa y que antes no lo era, pues probablemente es porque el gen donde está esta enzima que degrada la lactosa, pues ya no se enciende, y ya no, o no se enciende en la cantidad suficiente y se produce una menor cantidad de lactasa, perdón. No se elimina toda la lactosa, no se degrada, y esto es utilizado por las bacterias del intestino para generar un problema clínico que puede llegar a ser grave, ¿sí? Bueno, aquí vemos precisamente este cromosoma, cómo está formado en esta región, y esta estructura llamada solenoide, que es el conjunto de estas fibras de cromatina, y vemos además cómo estas fibras de cromatina a su vez están formadas por nucleosomas, y dijimos que los nucleosomas son octámeros de histona más el DNA. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros lo podemos observar o como nosotros lo podemos percibir, específicamente hablando para una organización de un cromosoma, ¿sí? Cuando vemos un cromosoma, pues lo debemos de llevar hacia la parte de cómo está compuesto este cromosoma. Pues bueno, se compone de esta manera, con DNA y proteínas llamadas histonas. Todo lo demás es una cuestión mecánica de enrollamiento y solamente participan estas dos estructuras. Ahora, si nosotros hacemos una comparación del tamaño precisamente de un cromosoma con una fibra de DNA, una doble hélice de DNA, pues el tamaño es abismal, ¿sí? A pesar de que son muy pequeños ambos, pero vemos aquí que el DNA solamente alcanza un rango de tamaño aproximadamente de 2 nanómetros, ¿sí? Siendo que un cromosoma como tal, ya formado, ¿sí? Puede llegar a medir hasta 1400 nanómetros. Entonces, la diferencia de tamaños sí es importante, sí es significativa en estos casos.
Bueno, aquí lo que estamos viendo precisamente es la formación de este octámero de histonas. Vean ahí cómo el material genético, el DNA, que es el que está como en color rojo, se enrolla sobre este octámero de histonas y ahí tiene estas regiones, ¿sí? Estas regiones terminales donde se va a metilar o se va a acetilar, ¿sale? Que es cuando ya está cerrado, digamos, ¿sale? Ahí están las fibras de cromatina. Y vamos viendo cómo se organiza precisamente ese material genético, cómo se forma ese brazo de nuestro cromosoma. Eso es lo que vemos y ahorita vamos a ver un proceso de división celular. Bien, los cromosomas entonces son estas estructuras o estos componentes nucleicos que me ayudan a guardar la información genética de manera compacta, específicamente el DNA, de manera compacta y esto me permite hacer lecturas correctas, traducciones adecuadas y transcripciones que me permitan llevar estos mensajes hacia el exterior de la célula. En este caso, los cromosomas pues van a tener una estructura muy particular. Tienen un brazo corto, perdón, dos brazos cortos, dos brazos largos y dos cromátides. Las cromátides abarcan toda esta región desde este punto, pasando por aquí hasta este otro punto. Esa es una cromátide como tal. Al centro vamos a tener precisamente un centrómero, que es la región que va a permitir el anclaje del uso mitótico en conjunto con el cinetócoro o los cinetócoros. Imaginen esto como una región en la cual al centro, ¿sí?, está la unión de las dos cromátides y en la parte, digamos, más externa de ese centrómero están las regiones donde se van a poder anclar o unir los microtúbulos del citoesqueleto y entonces se va a dar el movimiento de alineación y es importante que los cromosomas queden alineados y queden bien construidos, digamos, para que al momento de hacer una división, al momento de jalar por parte del uso mitótico hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo en nuestra célula, la cantidad de información genética que se está transmitiendo hacia las nuevas células hijas sea exactamente la misma, ¿sí? Y algo también muy interesante es que el cromosoma en una fase compacta, en el proceso de la metafase, tiene un DNA que se ha condensado aproximadamente 10,000 veces. Entonces el tamaño de diferencia pues es obviamente abismal como lo veíamos en la imagen anterior. Y bueno, les decía, el centrómero pues es una región especializada cuya función principal pues es asegurar la correcta distribución de estos cromosomas a las células hijas y asegurar la asociación de las cromátides hermanas y funcionar como un sitio de anclaje para estos microtúbulos, precisamente para el momento del uso mitótico. Los centrómeros, ¿sí?, en conjunto con los cinetócoros, pues se pueden ubicar específicamente en regiones de nuestro cromosoma. Vamos a tener regiones o centrómeros que sean metacéntricos, submetacéntricos, es decir, un poco arriba del centro como tal de ese cromosoma o de esa cromátide, alocéntricos, que es cuando ya van hacia la parte terminal, y telocéntricos, que es cuando están prácticamente, precisamente en la región de los telómeros, y que los telómeros, hay que decirlo, tienen una característica importante, ¿sí?, porque están relacionados con los procesos de envejecimiento y algunos procesos de desarrollo de algunas enfermedades como tal, y eso es algo que se ha ido estudiando. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿sí?, la estructura de estos cromosomas específicamente en la región central, en este centrómero, y nosotros lo que vamos a poder observar, este es mi centrómero, vean cómo está al centro en la parte interna del cromosoma,
¿sí? De esta región, y en los lados vamos a tener una estructura significativa, que es el cinetócoro. Este cinetócoro está constituido por varias regiones o componentes a su vez, como son la lámina proteica interna, la lámina proteica media, la lámina proteica externa y una corona fibrosa que le va a permitir precisamente regresar a ese extremo celular, a ese polo celular, y le va a permitir además a estos cromosomas pues tener el anclaje correcto y adecuado con el uso mitótico. Uso mitótico que participa en los procesos de división celular, por eso todo es tan importante que se vaya integrando. El uso mitótico nos sirve principalmente para dos actividades o dos procesos en la célula. El primero, pues, es alinear estos cromosomas, como lo vemos aquí en la imagen, ¿sí? Alinearlos al centro de nuestra célula y posteriormente romper por el centro cada uno de los cromosomas para poder dividirlos en la misma cantidad de información, ¿sí? Si yo permito que un cromosoma se vaya además hacia una célula, pues entonces es cuando se desarrolla el síndrome de trisomía 21 o el síndrome de Down. ¿Okay? Podemos ver en estas imágenes precisamente cómo se da este proceso donde el uso mitótico se retrae hacia los extremos y se empieza a separar ese material genético. ¿Okay? Y bueno, tenemos también como parte de estas estructuras a nivel celular y a nivel del material genético, pues a los telómeros, que ya les decía, son estructuras muy importantes a nivel genético que nos van a permitir comprender un poco mejor todos estos procesos de envejecimiento celular y que está relacionado con algunas enfermedades, sobre todo algunos tipos de cáncer, pues se ha relacionado. Entonces, es una cuestión diagnóstica, aunque la prueba no es muy barata, pero es una cuestión diagnóstica como tal, y es lo que nos debe permitir precisamente, pues, llegar a este punto de comprensión, ¿sí? Donde los telómeros pues forman un papel fundamental en este tipo de procesos. Y los telómeros serán estas regiones que están marcadas aquí con puntos blancos, son regiones terminales en nuestro cromosoma, ¿sí? Y bueno, algo también muy importante es cómo es que nosotros tenemos tanta información genética y nuestra maquinaria pues no se equivoca en el momento en que yo necesito producir una proteína, una enzima, hacer una acción específica, pues nuestros cromosomas saben precisamente cómo responder. Aquí en este caso, pues nuestro material genético y estos genes precisamente nos permiten observar y comprender la expresión de este material genético. Generalmente estos cariotipos o mapas de genes van a tener dos cromátides hermanas. Vean, incluso aquí se le alcanza a ver el centrómero a este, que es esa región como un poquito más oscura. Y van a presentar dentro de su organización dos zonas que sean codificantes, ¿sí? Eh, Perdón, zonas que sean codificantes que son llamadas exones, ¿sí? Y zonas que no sean codificadas llamando intrones. ¿A qué voy con esto? Bueno, es muy sencillo realmente comprenderlo porque nosotros vamos a tener el DNA en el núcleo, ¿sí? Y ya lo hemos mencionado. El DNA se duplica y forma más DNA. Posteriormente, el DNA se transcribe hacia el RNA mensajero y es como nos lo maneja el dogma central de la biología. Sin embargo, cuando nosotros observamos ese RNA mensajero, pues vamos a tener varias zonas y primero surge como un pre-RNA mensajero, que quiere decir todavía no está maduro, todavía le faltan algunos pasos para madurar y ese RNA está listo. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, para empezar a entender que tenemos dos zonas, la zona del intrón y la zona del exón. Si ustedes recuerdan, la zona del exón sí me ayuda a traducir una instrucción, la zona del intrón no me ayuda en este proceso de transcripción, sí, perdón, de algún gen en particular o de alguna instrucción en particular, ¿sí? Los genes, digamos, son estas instrucciones que ya están dadas por el fabricante.
Y entonces, para eliminar, pensemos en un mensaje que está aquí la mitad y aquí la otra mitad, pues está incompleto. Entonces, tenemos que quitar esta barrera que se encuentra aquí, y eso es una función que hacen algunas proteínas específicas precisamente para esto. Entonces, se van a unir estos dos exones, y gracias a esta estructura llamada spliceosoma es que se va a liberar a este intrón en esta región. Se libera el intrón, se une el RNA mensajero, y ahora sí, ya es un RNA mensajero maduro que se puede leer, que se puede traducir, que puede producir proteínas, hormonas, enzimas o algunas otras sustancias que sean necesarias para